El domingo anterior estuve hablándoles acerca del dinero. El dinero no es real, no existe. Y estuvimos hablando acerca del dinero. Y la gente cree que tener dinero es ser rico o tener riqueza. No, el dinero no es riqueza. El dinero no representa riqueza. El dinero lo que es un medio para adquirir bienes y servicios. ¿Qué es el dinero? Es un medio, es una herramienta. Pero el dinero no es la felicidad, el dinero no es la riqueza, no es la riqueza que nos habla la palabra del Señor. Así que no confundamos estos temas de que Dios nos quiere prosperar, es hacer dinero, amontonar dinero. No se trata de eso. Robert Kiyosaki dice que una de las cosas buenas que tiene el hacer dinero es que el dinero te compra tiempo. Dice Robert Kiyosaki en el libro Padre Rico, Padre Pobre. ¿Cómo así que el dinero te compra tiempo? Entonces dice, el dinero me compra tiempo para hacer las cosas que amo y le paga a otros para hacer las cosas que odio. Así dice Robert Kiyosaki. El dinero me compra tiempo para hacer las cosas que amo y para pagarle a otros para que hagan las cosas que odio. Por ejemplo, las amas de casa. Uno de los trabajos más difíciles y más mal remunerados y podríamos decir más desagradecidos es el oficio de una casa. Entre más grande la casa, más oficio. Y sabe, cuando se tiene dinero, entonces el dinero lo que hace es comprar tiempo. ¿Tiempo por qué? Porque puedo pagarle a alguien que haga lo que yo no quiero hacer, que es lo que Robert Kiyosaki dice. Con dinero yo le pago a alguien y entonces eso me genera un espacio para hacer lo que yo quiero hacer. Si usted le pregunta a mi esposa, obviamente las labores de la casa son compartidas. Nosotros dos hacemos las labores, ella hace una cosa, yo hago la otra, etc. Pero le quiero contar que las hacemos porque tenemos que hacerlas. Pero antes de la pandemia contábamos con alguien que nos ayudaba. Y sabe, es bueno cuando alguien viene a ayudarte a hacer algo que esa persona puede hacer y eso te deja tiempo para hacer otras cosas que tú amas hacer. Esa es una de las ventajas de tener ¿qué? Dinero. El dinero te permite pagarle a otros para que otros hagan lo que tú no quieres hacer o lo que no te gusta hacer y te abre un espacio de tiempo para finalmente hacer lo que tú sí quieres hacer y lo que amas hacer. Mucha gente quisiera hacer cosas, mucha gente yo quisiera hacer un curso, yo quisiera hacer un viaje, yo quisiera aprender este arte, yo quisiera dedicarme a la fotografía, yo quisiera dedicarme a aprender cursos de culinaria, yo quisiera hacer tantas cosas, pero no tiene el tiempo. Una facultad que produce el dinero, un beneficio que trae el dinero, es que te compra tiempo al poder pagarle a otras personas que hagan cosas que normalmente a nosotros no nos gusta hacer. Y en el orden que venimos, yo quiero mencionarles que ayer aprendimos uno de los principios por los cuales Dios quiere prosperarme. Y lo sacamos del libro precisamente del pastor Yamil. Y una de las cosas que aprendimos ayer es que Dios no hace acepción de personas, ¿recuerda? Entonces vimos toda la historia, todo el contexto porque Dios dice que Él no hace acepción de personas. Y después de esto vimos que el apóstol Pedro entendió que yo no necesito ser un judío para adorar a Dios. Eso lo vimos ayer. Así que yo no necesito volverme un judío mesiánico, no necesito ponerme la kipá, no necesito leer la Torá, no necesito decir Moshe en vez de Moisés, ni Yeshua en vez de Jesús. No necesito ponerme con todo eso porque en toda nación, dijo Pedro en Hechos de los Apóstoles, dijo, en toda nación donde hay alguien que teme a Dios y hace justicia, Dios se complace con esa persona. Por eso, Dios no hace acepción de personas. Hoy vamos a ver que la pobreza es una maldición. La pobreza es una maldición. Yo quiero que usted lo escriba, que usted lo tenga claro, no acepte la pobreza. Ayer veíamos que ese pensamiento de decir Dios a unos destinó para ser ricos y Dios destinó a otros para ser pobres, no es bíblico. Dios no hace acepción de personas. Así que si Dios a uno los destina para ser millonarios y a otros los destina para ser pobres,
Entonces Dios sería injusto. Si bien es cierto que hay gente que nace bajo unas condiciones mucho más favorables y otros nacen desde que están en el vientre, están guerreando la vida, todos los seres humanos para Dios son iguales y todos los seres humanos pueden prosperar. Todos, todos los que buscan a Dios, todos los que invocan su nombre, todos los que viven bajo preceptos y principios del Señor, pueden prosperar. Y yo le quiero decir que el Señor Dios Todopoderoso puede prosperarte, sin importar de dónde naciste. No importa que hayas nacido pobre, eso no importa. Lo importante es romper con eso y avanzar. Vuelvo y le digo, no hacia amontonar dinero. Esta no es una charla de volvernos ambiciosos. El amor al dinero. Estaré predicando este domingo en la iglesia sobre el Dios Mamón. Se llama el Dios distractor. Mamón es un ¿qué? Un distractor. Así que no se trata del Dios dinero. Yo no quiero que usted en su corazón se vuelva codicioso y lleno de ambición y todo el tiempo esté pensando en billetes. No, de eso no se trata. Se trata de la verdadera riqueza. Y yo le voy a contar en qué consiste la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es la que ni el óxido puede dañar, ni la polilla puede comerse, ni el ladrón puede robar. Yo les hablaba el domingo a los hermanos y me tomé el tiempo desde hace casi un año de meter unas monedas en un tarro a que se oxidaran. Monedas de 200 pesos, de 500, de 100, de 1000 que se oxidaran. Las empaqué en unas bolsitas y las llevé el domingo. Y les mostraba, les decía, esto no es riqueza. Según la riqueza bíblica es la que el ladrón no roba, el óxido no corrompe, el orín no corrompe y la polilla no consume. Así que eso no es riqueza. La riqueza que nosotros tenemos es otro tipo de riqueza. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver cómo la pobreza es una maldición. Y lo primero que quiero que usted lea es 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Segunda epístola a los Corintios capítulo 8, versículo 9. Este pasaje lo hemos leído ya unas tantas veces, pero vamos a estudiarlo un poco más en profundidad. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Es la hermosura, ¿no? La gracia es el favor inmerecido. Recuerde que cuando Dios me ve con gracia, Dios me ve a través de Jesús. ¿Recuerda eso? El ejemplo que siempre uso. Cuando yo veo un niño desamparado, lo veo con más amor porque lo veo a través de mi hijo. Eso se llama como gracia. Cuando Dios me ve a mí, me ve a través de Jesús, por eso se llama gracia. La palabra gracia significa belleza, hermosura. Eso es. Entonces, cuando yo veo un animalito desamparado, lo veo con gracia por mi animal, por mi mascota, por Lucky. Entonces, dice, ya saben ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Entonces, mire lo que me está diciendo la Biblia, que el Señor Jesús no era pobre. Él se hizo pobre, que es diferente. Se hizo pobre. Y subraya esta palabra. El Señor Jesús, dice, era rico. Dice, se hizo pobre siendo rico. Ahora, si el Señor Jesús era rico y se hizo pobre por mí, ¿significa que ser rico es malo? No. Nosotros los cristianos evangélicos hemos satanizado a los ricos. Entonces, el consuelo para muchos cristianos mediocres que no quieren salir de la pobreza, es decir, es que los ricos no entrarán al reino de los cielos. No, eso no es el contexto del pasaje, ni es la verdad del pasaje. La Biblia no dice que no entrarán los ricos, dice que con dificultad. Sin embargo, la Biblia dice que un hombre que era llamado amigo de Dios, Abraham, no era rico. Dice la Biblia que era riquísimo, riquísimo, excedía por lejos a cualquiera. La Biblia dice que Job era el tipo más rico de todos los orientales, riquísimo. La Biblia dice que Salomón fue el tipo más rico que ha existido, riquísimo. La riqueza no me aleja de Dios si yo no pongo mi corazón en la riqueza. El problema no está en el dinero, vuelvo a decirle, el dinero no es real. Y esa prédica no se la vaya a perder.
Le quiero contar que el dinero como tal no es real. No existe el dinero. El dinero, cuando nosotros cogemos un billete, es un papel moneda que representa un valor que se supone que el banco debe tenerlo para canjear, que los bancos no tienen. Los bancos no tienen con qué canjear ese dinero, ese valor. Le quiero contar que son conceptos que nosotros aprendimos durante toda nuestra vida y nos enseñaron a trabajar por dinero, por unos billetes, por unas monedas. Y por eso la gente tiene una mentalidad de escasez, de pobreza, de poco avance. Ahora, borre de su mente que ser rico es malo y que ser pobre es bueno. No es así. Aquí me está poniendo un claro ejemplo del Señor Jesús y dice, la gracia que por amor a ustedes se hizo pobre, y la Biblia me envuelve y me coloca esto, siendo rico. ¿El reino de Dios es un reino de pobreza? No. ¿Usted cuando muera o parta de esta tierra, usted se va a ir para un reino de pobreza? No. Es tan exuberante la riqueza que usted va a encontrar en el cielo que nosotros vamos a caminar por calles de oro. Usted va a encontrar que la Nueva Jerusalén en sus puertas tienen gemas metidas, incrustadas ahí en sus puertas. Por eso Salomón, cuando le hace una casa a Dios, cuando Salomón hace un templo, Salomón hace una pequeña réplica de lo que va a ser la Nueva Jerusalén. Por eso el templo estaba recubierto de oro por todo lado. Entonces, yo no voy para un reino de pobreza. No es que el Señor Jesús va a estar allá sentado en una silla de madera en su reino. No, esa no es la imagen del Señor Jesús. El reino de Dios es un reino ¿de qué? De total y absoluta ¿qué? Riqueza. Y Él no tiene ningún problema con que tú y yo seamos enriquecidos. El punto está que nuestro corazón no se vaya a dejar dañar por el dinero. Ese es el punto. Que no ames el dinero, que no codicies el dinero, que no idolatres el dinero. ¿Sabe? El dinero, le voy a contar algo muy interesante. Antes de que existiera el dinero, la gente hacía trueques. Yo tengo gallinas, usted tiene tomates, cambiemos tomates por gallinas. ¿Sabe una cosa? La sociedad moderna podría vivir sin dinero. A punta de trueques. No desaparecería la economía, cambiaría. Sino que el tema de préstamos bancarios, el tema de las hipotecas, del endeudamiento, solo beneficia a los bancos. Realmente los préstamos en la Biblia, cuando la Biblia habla de prestar dinero, es prestar sin interés. Realmente los prestamistas en la antigüedad y bíblicamente eran considerados sanguijuelas, parásitos que le chupaban la sangre a los demás. A partir del siglo XV o XVI, una familia italiana, los Medici, que tuvieron 4 papas, tuvieron 2 reinas muy importantes y muchos banqueros, convirtieron un oficio repudiado, parásito de la sociedad, en banqueros importantes. Y desde ahí se implantó este sistema financiero de endeudarse, de hipotecar, de consumir todo a crédito. El dinero es una mentira que nos han mentido a nosotros en la cabeza. De hecho, psicológicamente está comprobado que cuando usted pasa una tarjeta de crédito de ahorros por un datáfono y usted le descuentan 500,000 pesos de algo que compró, no tiene el mismo impacto que si usted sacara los 500,000 pesos de la billetera y los contara y los pusiera sobre la mesa. Cada vez más a la gente la manejan más en ese concepto. Y nos han enseñado, aún dentro de la iglesia, que ser pobre es sinónimo de estar cerca de Dios. Falso. Falso. Porque el pobre no es sinónimo de humildad, así como el rico no es sinónimo de altivez. Yo conozco gente adinerada, humilde, y conozco gente bien pobre, pero bien altivos. Entonces, yo quiero contarle esto. Hay un pensamiento que yo les colocaba en la iglesia como ejemplo de una persona que no tiene tapabocas y cogió una bolsa plástica y se la amarró alrededor de la cara. Y el pensamiento me impactó mucho. Dice algo así, dice, no estamos en la misma barca, dice el pensamiento. No estamos en la misma barca. Sí estamos en el mismo mar, pero unos van en yate, otros van en lancha, otros van en salvavidas
y otros están nadando con todas sus fuerzas. Se lo voy a repetir. El pensamiento dice, no estamos en la misma barca. Y luego dice, sí estamos en el mismo mar. Pero unos van en yate, otros van en lancha, otros van en salvavidas y otros están nadando con todas sus fuerzas. Y eso es real. Estamos en el mismo planeta. Estamos viviendo el mismo COVID. Estamos viviendo la misma época cronológicamente hablando, año 21, mes de abril. Estamos en el 13 de abril, martes, pero estamos en desigualdad de posiciones todos. Aquí el gobierno, yo no quiero hablar mal del gobierno porque no me es permitido por la Biblia, pero escuchaba yo en estos días hablando de equidad. Eso no existe. La equidad no existe. La equidad, eso es algo que está en el papel. Y ¿sabe una cosa? Yo no sé si hay un camino para llegar al reino de los cielos pobre, correcto, y hay un camino para llegar al reino de los cielos próspero. Yo quiero tomar el camino para llegar al mismo reino, pero llegar próspero. Si me dan la opción de elegir entre llegar al reino de los cielos en pobreza o si llegar al reino de los cielos en riqueza, yo prefiero el reino de los cielos llegar a través de riqueza. Si me dan la opción de estar en este mar, en un yate, yo prefiero estar en un yate que estar nadando. Es así de sencillo. Pero nosotros nos implantaron eso, porque la sociedad, escúcheme, el sistema de cada gobierno, de cada país, está diseñado para que la gente no prospere. Hay un sistema creado para que tú y yo no prosperemos, para que tú y yo, si queremos tener medio algo en la vida, sea a punta de créditos. Cuando un banco presta, lo primero que un banco saca son los intereses, por delante. Y tú has pagado cuotas y cuotas y cuotas, y cuando averiguas cuántos has pagado del capital, no has pagado nada, has pagado el interés. ¿Sabe? Los bancos no tienen con qué sustentar el dinero que ellos mismos, el dinero que emiten. El Banco de la República es un emisor. Si toda la gente que ahorra se fuera a retirar sus dineros, como ha pasado en Argentina, ocurriría lo del corralito de piedra en Argentina. Recuerda que a la gente no le dejaban sacar sino X cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque no hay ese dinero. Cuando habían billetes antes decía 100 pesos oro. ¿Qué significaba? Que ese papel era un canje por oro. Pero eso se acabó. Los bancos en sus bóvedas no tienen con qué respaldar los papeles que circulan. Entonces nosotros, si no cambiamos la mentalidad de qué es el dinero lo vamos a ver cada vez más difícil de alcanzar. Robert Kiyosaki le preguntó a Padre Rico, ¿qué es el dinero? Y Padre Rico le contestó, el dinero es lo que tú piensas que es. ¿Qué es el dinero? Lo que tú piensas que es. Si para ti el dinero es un Dios, entonces tú lo vas a adorar. Y me pareció muy interesante un pensamiento que leí en estos días. Decía, el Dios dinero, Dios mamón, es el Dios que se inventó una secta llamada los bancos. Los bancos son una secta que promueven el culto a mamón. ¿Sabes? Si nosotros volviéramos al trueque, al canje, yo te cambio esto por esto, vos que cultivas, yo no cultivo nada, pero yo soy electricista, yo te hago el trabajo, pero me pagas con comida. Si nosotros volviéramos a ese tipo de canje, los únicos que se perjudicarían serían los bancos y los gobiernos. Pero la sociedad, el resto de la gente, no se perjudicaría. De hecho, la palabra salario viene de sal. Porque los romanos le pagaban a la gente con sal. De ahí viene el nombre salario o salarium, de sal. La sal era tan valiosa que no era necesidad de darle una moneda. Se le pagaba con sal. Pero la sal, si se mojaba, se dañaba. El maíz le salían hongos. Entonces vieron una falencia allí y dijeron, bueno, vamos a ver cómo comenzamos a circular monedas. ¿Usted sabe por qué el oro vale más que otros minerales o metales? Porque el oro no se oxida y dura más. Eso es lo que lo hace más valioso. Y usted sabía que el oro siempre ha tenido un buen precio. Pero usted sabía también que en el reino de los cielos, donde usted y yo vamos a estar, usted y yo vamos a ver calles de oro. Entonces al Dios al que yo sirvo no es un Dios pobre, ni su hijo es un hijo pobre.
Él renunció a una pobreza, a una riqueza, perdón, para hacerme rico. Que eso es algo que no hemos podido todavía entender. Siendo rico, dice la Biblia, se hizo pobre siendo rico. No piense en el reino de los cielos. Nosotros nos imaginamos el reino de los cielos caminando entre nubes. Eso no es así. Y cuando usted mira Apocalipsis capítulo 21, mira la Nueva Jerusalén, eso es una cosa esplendorosa. Una cosa majestuosa. Eso es una cosa que uno se tiene que quedar con la boca abierta del lujo del lugar. El Señor Jesús no vino de un reino de miseria, de harapos, de pobreza. La gente a veces tiene un concepto del Señor Jesús aquí en la tierra con las chanclas rotas y la túnica raída. Mire, la túnica del Señor era tan costosa que la Biblia dice que no tenía costura, era un solo tejido, al punto que los soldados romanos se echaron suertes para ver quién se quedaba con ella. Se querían quedar con la túnica porque era de Cristo, no, para ellos era un reo más que estaba muriendo, por lo fina. Pero nosotros, los cristianos, y sobre todo los cristianos latinos, hemos vuelto la pobreza un dogma y hemos espiritualizado una maldición. Entonces soy pobre, entonces siento que Dios está feliz y me está diciendo, hijo, tú eres una maravilla porque eres pobre. No, eso de negarnos a los bienes materiales, eso era de los monjes, que creían que purificaban su alma viviendo en pobreza. No, la pobreza no es parte del plan. Escúcheme, hoy estuve casi todo el día por fuera y tuve la oportunidad de ir a varios sectores de Cali y fui a sectores donde hay mucho dinero y también fui a sectores donde hay mucha necesidad. Y cuánto dolor me causa ver gente en un semáforo tocando un instrumento, vendiendo un juguito, haciendo malabares por ganarse unas monedas. Yo no puedo creer y no puedo aceptar que ese es el plan de Dios para él. No puedo creerlo. Porque el Dios al cual yo conozco en algo y al cual sirvo es un Dios que, si bien es cierto, envió a su Hijo y su Hijo se hizo pobre, se despojó de una riqueza. ¿Y qué dice aquí mismo? Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Ahora, todo tiene un porqué y un para qué. Para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Ok. El por qué y el para qué. Cuando yo hago algo, tiene que haber en mí una motivación de por qué o para qué hago ese algo. Entonces el Señor Jesús no fue que dijo, bueno, yo soy rico y voy a nacer en un humilde pesebre. Porque, ¿para qué, Señor Jesús? No sé, pues de capricho. Que me dio el arrebato, voy a nacer en un pesebre ahí, nadie me va a dar posada y voy a pasarla ahí medio mal, ahí tirado en medio de un establo, que me imagino que como todo establo tiene que oler a popó de animal. Yo me imagino que el Señor Jesús dijo, ok, yo voy a ir a la tierra a ganar todo. Y voy a darle salvación, y voy a darle redención, y voy a recuperar lo que perdió Adán, pero también voy a darle riqueza. Por eso, para eso, fue que Él se hizo pobre. No tiene un sentido en mi mente que Él haya venido a un pesebre, haya nacido en un pesebre, lo haya criado un carpintero, con todo el respeto que se merecen los carpinteros, haya muerto y haya sido sepultado en una tumba prestada, sin propósito. Dice, para que en su pobreza fuésemos nosotros, ¿qué? Enriquecidos. Pero aquí no me está hablando a mí de riqueza espiritual. Me está hablando de riqueza material. Sino que nos cuesta. Porque vuelvo y le explico. Durante años se nos sembró un concepto. Un concepto, pobreza, pobreza, no aspires a nada. Esto es lo que te tocó, tu familia, todos han sido así. No anheles nada más. Es pecado. Entonces, pensar en tener un carro mejor, una casa mejor, vivir en una posición económica, es pecado. No es pecado. Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, pero yo veo los que hacen lo malo, los pervertidos, los degenerados, los impíos.
en grandes carros, grandes casas. Si ellos no tienen la eternidad, listo. Pero aquí en la tierra tienen riqueza. Y los cristianos, hermanos, sin con qué pagar los servicios. Yo les decía a los hermanos del domingo que cuando uno se presentaba ante un rey a pedir, y entonces yo venía y le decía al rey, rey, es que tengo una petición. Primero que el rey me atendiera, eso era casi un privilegio. Y algunos reyes, como Asuero, si no estaba de buen genio y se presentaba a alguien, lo mandaba a matar, solo por ser insolente. Ahora, usted presentarse ante un rey y decirle, rey, es que tengo una petición, es que a ver si tú me das una gallina, rey. ¿Sabe que pedirle poco a un rey era una ofensa? Es como si usted tiene un papá que es dueño de empresas, tiene miles de empleados, dueño de supermercados, dueño de fábricas, y usted cada mes, papá, ¿me regalas para los servicios? Eso es una ofensa. ¿Sabe? Presentarse ante Dios. Ay, Señor, es que no he pagado los servicios. Es que, Señor, no tengo para la cuota del carro. Es que, Señor, no tengo con qué pagarle la mensualidad a mi hijo. Eso es una ofensa ante un rey de tal magnitud. Pero mis peticiones muestran el tamaño de mi Dios. Eso es. Mis peticiones muestran el tamaño de ¿qué? De mi Dios. Entonces cada mes es el mismo conflicto de pagar los servicios, de comer, del arriendo, de lo básico. Cuando Esther se presenta ante el rey le dice estas palabras que también ocurrió cuando Salomé hizo la danza aquella ante Herodes. Ambos reyes dijeron, pídeme lo que quieres, hasta la mitad de mi reino te daré. Asuero tenía 127 provincias. Significa que Asuero podía decirle, hasta 63 provincias te doy. ¿Qué quieres? La mitad de mi reino. Mire la generosidad del rey. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Cogemos a Dios y lo fastidiamos y lo incomodamos por bobadas. Y estamos patinando siempre por lo mismo. Cuando yo no entiendo todavía por qué Él vino y se hizo pobre para traerme un beneficio. Eso se llama un para qué. Es como cuando ustedes le dicen, ¿vas a almorzar hoy? Y vos decís, no, yo no estoy almorzando. ¿Y para qué? ¿Y por qué dejaste de almorzar? No es que estoy en ayuno. ¿Y para qué? No es que estoy ayunando porque necesito esto. Hay un propósito en dejar de comer, de abstenerme de algo. Hay un para qué, hay un por qué. Así que Él no se hizo pobre por deporte. Él se hizo pobre por una razón. Y se lo voy a volver a leer. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, ustedes, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Ahora, si usted quiere un contexto del pasaje, en la parte de arriba está hablando de algo que se llama la ofrenda de los santos. Pablo aquí no está hablando de dones espirituales, del hablar en lenguas, del discernimiento de espíritus, donde ciencia, donde sabiduría. Pablo está hablando de plata. El tema aquí es monetario, el tema aquí es dinero. Él está hablando de plata. Ahora vuelvo a decirle, nosotros tenemos en nuestro ADN tres corrientes. Un pensamiento de esclavo africano, un pensamiento de indígena prehispánico y un pensamiento de español conquistador. El esclavo africano no tenía derechos, no tenía herencia, era tratado como un animal, fue atropellado de una forma brutal. Así que el pensamiento de esclavo es, no tengo derecho a nada. No tengo derecho a exigir, no tengo derecho a soñar, el esclavo no soñaba con la libertad. De hecho, los afrodescendientes, vuelvo a decirlo con respeto, los negros, mi abuelo fue negro y yo me siento orgulloso de eso. Los negros que tenían los pantalones bien amarrados se rebelaban y huían y se les llamaba cimarrones. Y formaban palenques, eran resguardos y esa gente se hacía matar antes de volver a ser esclavos. Pero en la gran mayoría se dejaban subyugar y no pensaban sino en trabajar, 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 trabajar y nunca conseguir nada.
El indígena, vinieron los españoles, primero los engañaban con espejos, les cambiaban espejos por oro, y luego a la brava, que en Europa nos dicen, es que en Colombia el secuestro lo aprendimos de ustedes. Los españoles fueron los primeros que secuestraban a las hijas de los caciques por oro. Un poco de bandidos mandaron acá al Nuevo Mundo, y esta gente vino y atropelló a los indígenas, y los indígenas prehispánicos de Colombia, precolombinos, estos indígenas, permitieron en su gran mayoría el atropello. Entonces, ¿cómo somos? Un pueblo que permitimos una cantidad de atropellos. Y ahora nos van a hacer una reforma tributaria, y ahora nos van a cobrar un poco de cosas, y finalmente todo el dinero que se despilfarra en las grandes esferas del gobierno, el pueblo oprimido, subyugado, pobre, es el que termina pagando sin chistar, ¿no? Porque aquí basta que el pueblo medio piense diferente al que en este país piensa diferente. O se muere, lo matan, o sencillamente cuando el pueblo comienza a pensar diferente, pongámosles un partido de fútbol, montémosles un reality, montémosles entretenimiento, y la gente se olvida. Y el tercer pensamiento de los españoles conquistadores, que dijeron, me voy a hacer rico como sea, atropellando al que sea, y de ahí viene esa cultura mafiosa de me hago rico y no me importa a quién tenga que dañar por delante. Entonces en Cristo yo tengo que renovar esa mentalidad. Y tengo que entender que todo el paquete está completo. Hay un paquete todo incluido para mí. No es que el Señor fue a la cruz solo para llevar mis enfermedades. No, en la cruz le quiero contar que Él también llevó mis maldiciones. No solo mis enfermedades. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Se hizo maldito por mí, para que yo sea bendito. En la cruz derramó su sangre para redención. Pero todo el paquete fue cubierto. Y en ese paquete está ¿qué? La pobreza. Pero es cuestión de ¿qué? De mi propia mentalidad. Es pelear contra algo que me implantaron en mi casa, mis padres, que lo vi en mis abuelos, que lo vi en los demás, y que me enseñaron que yo tenía que vivir de las migajas que caen de la mesa toda mi vida. Eso es. El cuento que siempre viene a mi mente es, están dos tipos orando, y uno es un judío, y al lado del judío está otro tipo orando. Y el otro tipo comienza a decir en voz alta, Señor, yo te pido, Dios mío, que me des $100, necesito $100, Dios, tú sabes cuánto lo necesito. Y el judío estaba al lado y lo miraba. Y el otro tipo seguía orando, Señor, yo te pido, por favor, necesito $100. Si no me das esos $100, me muero, los necesito. Y el judío lo miraba hasta que el judío no se aguantó más. Se metió la mano en el bolsillo, sacó los $100 y le dijo, tome sus $100 y no me distraiga Dios por bobadas. Así somos nosotros. Nuestra vida circunda, orbita alrededor de oraciones de esclavo, oraciones de pobreza, oraciones de suplir lo que se supone que ya tiene que estar suplido. Ya tiene que estar suplido. De alguna parte Dios proveerá, escúchame. De alguna parte. Ah, pastor, es que usted viene de una familia adinerada. No. Por ahí vi a mi tío conectado, Fernando. En la cuadra donde yo crecí, los dos niños más pobres eran un niño que vivía enfrente de mi casa, llamado Jairo, que era algo así como huérfano adoptado, y yo. Éramos los más pobres de la cuadra. Pobres, pero pobres con ganas. Yo no vengo de una familia adinerada. Sin embargo, he peleado y ahora estoy dando una batalla impresionante por renovar la mente y por entender que hay cosas que yo no me quiero perder. Sí, yo quiero llegar al reino de los cielos, pero si puedo llegar en yate, pues llego. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de tirarme al agua y tragar agua salada si puedo ir cómodamente? No entiendo el problema. Es como la familia que compran un tour a San Andrés y se van y se hospedan en un hotel, y entonces están en el cuarto hospedados y bajan a comer como con pena, y luego van a la playa y luego regresan al hotel
y luego van a la playa y comen como con pena. Y ya cuando se regresan, el agente de la agencia de viajes les dice, ¿y cómo les fue con los tours? Fueron a Yoniquí, hicieron la vuelta a la isla, fueron al Hoyo Soplador, hicieron la cabalgata por la playa, hicieron todo. No, nosotros no sabíamos. Claro, es que es todo incluido. Ustedes compraron un paquete de cosas. Entonces yo no quiero, sí, me apropio de la sanidad, y sí, me apropio de la salvación, sí, me apropio de la redención. Pero ¿y el resto? ¿Dónde está? Entonces, la pobreza, yo le quiero decir, sin ánimo de ofender a nadie, Dios me guarde y yo les pido perdón, no pretendo ofender a nadie, pero la pobreza es una maldición. Yo no puedo creer que uno se sienta bendecido viendo a sus hijos aguantar hambre. Yo no puedo creer que yo me sienta bendecido no teniendo con qué pagarle el arriendo, ni con qué pagar el estudio, ni con qué sacar a mi mujer ni a la esquina. Yo no creo que eso sea bendición. Yo no creo que como hijo de Dios yo me sienta bendecido que llueva y se me inunde la casa. Yo no creo que como hijo de Dios yo sea bendecido prestándole a todo el mundo dinero y debiéndole a todo el mundo porque no, el sueldo no me alcanza. No creo que haya una coherencia. Ahora, permítame decirle en los minutos que quedan que Deuteronomio es un libro muy interesante y en el capítulo 28, en el versículo 28, me habla de la pobreza como una maldición. Entonces, a partir del versículo 15 en adelante, se desglosan todas las maldiciones. Pero en el 48 dice esto: servirás por tanto a tus enemigos, hablando de maldiciones, que enviaré Jehová contra ti. Y luego dice, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Me llama mucho la atención que dice, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Cuando usted mira de qué lado está este versículo, está del lado de las maldiciones. Con hambre, con desnudez, con sed y con falta de todas las cosas. Yo pienso que cada cristiano en el mundo debería tener todo lo que necesita. Todo lo que necesita. Yo conozco un pastor de una iglesia grande. Uno siempre escucha historias malas y malas, pero yo quiero destacar también las cosas buenas. Un pastor de una iglesia grande sacó un presupuesto y dijo, con esto yo puedo vivir. Yo no necesito ganarme más al mes, sino esto. El resto vamos a invertirlo, vamos a hacer. El tipo tiene su casa, tiene su carro, tiene su finca, vive bien. No tiene 10 carros, no tiene 10 casas, no tiene 10 fincas. No se trata de eso. Ya ese es el extremo de la codicia, de la ambición. ¿Para qué 10 casas, 10 carros? No tiene sentido. Pero por otro lado, nos encontramos con cristianos que literalmente no tenemos lo que deberíamos tener. No lo tenemos. Ahora culpamos a Dios, culpamos a la sociedad, culpamos a los políticos, culpamos a nuestros padres, pero finalmente la Biblia me da una alternativa para salir de ahí. Y en Deuteronomio, también allí mismo, me da una parte muy interesante, Deuteronomio 8:18. Dice, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18. ¿Qué dice la Biblia? Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, si las riquezas fueran pecaminosas y si las riquezas fueran malas ante los ojos de Dios, ¿para qué Él me va a dar el poder de hacerlas? Dios no me va a dar el poder de hacerlas. Si fuera algo antibíblico, si fuera algo malo, si fuera algo en contra de la voluntad, ¿para qué Él va a patrocinar algo que Él mismo no aprueba? Dios no es así. Entonces, Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Muy bien, vamos a parar allí. Mañana, si Dios lo permite, continuamos con este interesante tema. Dios, gracias te doy, bendigo tu nombre, te exalto y te pido, Señor, que de verdad nos ayudes a cambiar.
uno de los propósitos, Dios, de prosperarnos es poder ayudar a otros. Aquellos que ya hoy están viendo esta transmisión y tienen ya otro nivel económico, permite que sean generosos y compartan. Compartan su pan con el que no tiene. Señor, que puedan darle estudio a niños, encargarse económicamente de tratamientos médicos que no cubren algunas EPS o algunas entidades de salud a los hermanos de su congregación que lo necesiten. Que también con el dinero, Señor, puedan patrocinar comedores sociales, puedan patrocinar, Señor, becas estudiantiles, puedan patrocinar la educación de los niños, convertirlos en profesionales. Ese es el sentido, Dios. Poder de lo que nos des compartir con otros. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero renunciar a toda mentalidad de pobreza que genéticamente haya sido implantada en mí. Toda mentalidad de escasez, toda mentalidad de vivir ras con ras, toda mentalidad de negarme a soñar. Señor, yo hoy renuncio a eso. Yo no voy camino a un reino de pobres. El reino de los cielos no es un reino de pobreza. De hecho, el reino de los cielos es el reino más opulente, más majestuoso, más esplendoroso, jamás visto. Yo voy camino al lugar más hermoso que seguramente mis ojos podrán ver. Así que yo hoy pido eso. Y pido, Señor, que mis ojos no estén puestos en el dinero, que el dinero no existe. Que mis ojos no estén puestos en amontonar, que mis ojos no estén puestos en lo que el ladrón se roba y el óxido daña y la polilla consume, no. Mis tesoros tienen que ser eternos, celestiales, pero aquí en la tierra, si es posible avanzar por este mar en un yate, yo no me voy a negar a esa oportunidad. No me quiero negar a eso. Si aquí en la tierra tú me quieres bendecir, tú me quieres llevar a otros lugares, conocer otras culturas, viajar, tener un mejor estilo de vida, sin que eso me perjudique espiritualmente, no me quiero negar a eso. No es el anhelo de mi corazón para vanagloria ni para orgullo, pero sí anhelo, Señor, una vida mejor, porque hay un sacrificio en la pobreza de Cristo con un propósito y un para qué. Gracias te damos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.